Muchas gracias, compañera presidenta. Compañeros senadores, compañeras senadoras, es momento de que el Senado de la República tome con seriedad, con responsabilidad y con fervor patrio lo que está pasando en el país y que se agudiza en Oaxaca. He estado pendiente de los cabildeos y créanme que entre más tardemos en entrar a este asunto, más muertos, más reprimidos, más encarcelados, más despedidos puede haber en este país, porque los que gobiernan han caído en el problema del autoritarismo y han caído en el problema de la cerrazón al diálogo. Será responsabilidad del Senado de la República si el día de hoy no atiende con urgencia el asunto que vamos a plantear. Sobre sus conciencias, los muertos; sobre sus conciencias, los encarcelados; sobre su conciencia, los reprimidos; y sobre su conciencia, los despedidos y las miles de familias que se van a quedar sin sustento, producto de la cerrazón al diálogo de las autoridades de este país. Compañeros senadores, compañeras senadoras, punto de acuerdo, consideraciones. Primero, la situación de las semanas recientes y la violencia ocurrida en varias regiones de Oaxaca el pasado fin de semana deben terminar. De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar hechos de violencia como los ocurridos. El luto y el pesar que ahora embarga a ocho familias de esa entidad es compartido por todo el país y solo debe de tener como respuesta la justicia y la aplicación de la ley. La vida en Oaxaca debe volver a la normalidad y sus habitantes gozar plenamente de todos los derechos y libertades que establece nuestra Constitución y las leyes. Un pueblo con la tradición libertaria como el oaxaqueño merece que se respete su cotidianidad y gozar de una paz con dignidad y respeto a sus derechos humanos. La respuesta de la autoridad no puede ser la cerrazón y la soberbia, mucho menos la represión. De ninguna manera a una propuesta de diálogo puede responderse con represión y la criminalización de la protesta social. Segundo, los lamentables hechos de Nochistlán, Oaxaca, ponen de manifiesto la incapacidad del gobierno federal para aplicar racionalmente la fuerza, para hacer respetar la ley y al mismo tiempo salvaguardar los derechos humanos. Todos conocemos el contexto social, político y económico de Oaxaca. Cada decisión que se asuma y acción que se implemente deberá realizarse con responsabilidad y sensibilidad. El responsable de la política interior y el que ejerce el mando sobre la Policía Federal debe explicar a la sociedad sus decisiones y acciones en Oaxaca y en las entidades en donde existen movimientos de protesta en contra de la reforma educativa. Sería conveniente que el gobierno estatal compartiera su visión y preocupaciones con el Congreso de la Unión sobre la situación que se vive en la entidad y las decisiones que ha asumido su gobierno. Tercero, el conflicto que se vive en Oaxaca y en otras entidades del país tiene como motivo la implementación de la reforma educativa. Para la solución del conflicto en Oaxaca sería fundamental que la Secretaría de Educación Pública explicara al país cómo esa dependencia puede contribuir al diálogo y a la solución del actual conflicto. Cuarto,
También es importante que otras dependencias involucradas actúen en el marco de su responsabilidad. Por tanto, es indispensable que el titular de la Comisión Nacional de Seguridad informe a esta Asamblea sobre el número de elementos desplegados y las circunstancias que llevaron a las fuerzas de seguridad pública a la utilización de medios letales. Quinto, en el marco de sus atribuciones y como un órgano del Estado mexicano, el Congreso de la Unión, a través de su comisión permanente, tiene la responsabilidad de contribuir a que los hechos de Nochistlán se aclaren y que no se repitan en Oaxaca o en otras entidades del país, por lo cual debe dar un seguimiento puntual a las investigaciones correspondientes, escuchar a los sectores involucrados y contribuir a construir el diálogo. Sexto, el grupo parlamentario del PRD lamenta la cerrazón, la ausencia de voluntad y la falta de oficio político de los gobiernos estatal y federal para atender las inquietudes de ese sector del magisterio que se siente afectado con la implementación de la reforma educativa. De igual forma, condenamos enfáticamente el uso de la fuerza y la violencia como herramientas para solucionar los conflictos que deberían ser resueltos por la vía pacífica y a través de la vía política. Hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales a evitar los actos de provocación y a garantizar la aplicación de protocolos para el control de manifestaciones estrictamente apegados a los más altos estándares en materia de derechos humanos. Exigimos a la Secretaría de Gobernación que mantenga y consolide los canales de diálogo con el magisterio a fin de encontrar lo más pronto posible y conjuntamente una salida a este conflicto que lacera la gobernabilidad tanto en el estado de Oaxaca como en el resto del país, comprometiendo la seguridad de la población civil más allá de sus filiaciones políticas y sindicales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena los hechos de represión policial ocurridos el pasado domingo 19 de junio en la comunidad de Nochistlán y en otras regiones del estado de Oaxaca. Se solidariza con el pueblo de Oaxaca y con los deudos de las personas fallecidas a causa de estos hechos. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un llamado al gobierno federal para que, en todo momento, privilegie el diálogo con el movimiento magisterial y proscriba el uso de la fuerza pública, especialmente el uso de las armas de fuego, así como la criminalización como medios para enfrentar la movilización social. Ciudadana Presidenta, solicito orden a la Asamblea. Por favor, orden para escuchar al orador en turno. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a comparecer a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública del Gobierno Federal para efecto de que expongan ante este cuerpo legislativo los avances en las investigaciones derivadas de los hechos de Nochistlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio. Asimismo, invita al ciudadano gobernador del estado de Oaxaca a desarrollar una reunión de trabajo con este órgano legislativo federal para efecto de conocer las acciones realizadas de ese gobierno estatal en ese conflicto social. Cuarto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a efecto de que presente un informe detallado sobre la actuación de la Policía Federal y explique los protocolos de despliegue de uso de la fuerza y utilización de los medios letales en los hechos materia del presente punto de acuerdo. Quinto y último, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión acuerda la creación de una comisión de seguimiento de las investigaciones relacionadas con los hechos de Nochistlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio, especialmente sobre la muerte de 8 personas, entre ellos un periodista de la localidad. Por la urgencia del problema, ciudadana Presidenta, solicito sea sometido a consideración de esta Asamblea
que sea de urgente y obvia resolución. Por su atención, muchas gracias. Sonido en el escaño del diputado Ramírez Marín. Gracias, señor presidente. Teníamos y estábamos en el entendido de un acuerdo que se procesaría desde la mesa con 4 resolutivos alrededor de este tema. Nada más quisiéramos saber si se mantiene para efecto de orientar nuestro criterio o, al contrario, solicitárselo. En efecto, la mesa directiva fue enterada de un sonido al escaño del diputado Federico Doy. Puntos de acuerdo que se presentasen el día de hoy, ninguno tendría tratamiento de urgente y obvia resolución. Ya hubo una confusión entre el que presentó la diputada Bárbara Botello y el que presentó el diputado Juan Corral, pero el acuerdo que se tenía era que ninguno se conocería como materia de urgente y obvia resolución y que paralelo a eso, como bien dice el diputado Ramírez Marín, se iba a construir a través de la mesa directiva una redacción que aglutinara el espíritu de todos los puntos de acuerdo que sobre este tema en particular se encontraban registrados en el orden del día. Permíteme, diputado Ramírez Marín, permíteme. Sonido en el escaño de la senadora Angélica de la Peña. Adelante, diputado. ¿Vamos a ir nosotros con su venia, presidente. Efectivamente, se estuvo prefigurando la posibilidad de un acuerdo que proviniera de la mesa directiva. Lo cierto es que, como se está dando la sesión, no fue posible, o en este momento, acordar de la mesa directiva donde estén todas las fracciones de acuerdo. Lo que yo propusiera a la presidencia es que en este punto de acuerdo de urgente y llevar resolución se le diera tratamiento en ese sentido y se diera la discusión y se fuera construyendo un acuerdo que firmaran todas las fracciones parlamentarias. En este punto de acuerdo que puso a consideración el Partido de la Revolución Democrática a través del senador. Diputada Nale. Señor presidente, creo que el tema del magisterio en este país, la situación y las condiciones que se han dado, nos invita como legisladores, como permanente, a abrir la agenda política. Yo hace rato mandé pedir si había un acuerdo, no hay el acuerdo, sería una irresponsabilidad no tocar este tema, un tema crucial. Morena trae un punto de acuerdo en el orden del día, otras fracciones también. Entonces yo invito de la manera más respetuosa a que sí se haga un paréntesis para la agenda política con el tema sobre los sucesos en el magisterio. Gracias. Sonido en el escaño del diputado Ramírez Marín. La importancia del tema y el consenso absoluto entre los grupos parlamentarios de que el tema tendría que tratarse, debería tratarse y tener una conclusión que fuera de la comisión permanente. Se propuso un punto de acuerdo, se le incorporaron solicitudes a ese punto de acuerdo que provinieron precisamente de la fracción del PRD, del propio coordinador de los senadores del PRD, y nosotros estábamos en el entendido de que lo procesaríamos así. Precisamente lo contrario es que cada quien exponga solamente su opinión y se valore su punto de acuerdo individualmente, y entonces tendrá que tener un tratamiento individual, perdiendo la oportunidad de hacer un consenso y de sacar un punto de la comisión permanente, lo cual a mi juicio tendría mucho mayor trascendencia y peso político. Senadora Angélica de la Peña. Gracias, presidente. A ver, hay que dejar claro varias cuestiones. Los hechos que nos están ocupando el día de hoy no son cualesquiera hechos. Todos estamos preocupados, dice el punto de acuerdo,
que se exhorta a las autoridades a investigar. Creo que los partidos políticos lo han planteado de manera pública desde el momento de que conocimos los hechos. La solidaridad con las familias es algo también que ya se ha expresado públicamente por los partidos políticos, diversas organizaciones. El estar pidiendo a los titulares de estas Secretaría de Gobernación y de Educación Pública y al propio gobernador del Estado que remita un informe, me parece que eso es importante, nadie dice que no, pero lo que nosotros estamos planteando además es que puedan venir a reuniones de trabajo. No entendemos por qué no vengan al Congreso de la Unión. Los puntos de acuerdo que tanto presentó, que están agendados por parte del PRI, por parte del PRD, diversos senadores, diversos diputados y por parte de Acción Nacional, planteamos que vengan los funcionarios de estas secretarías, que venga el gobernador también, que sepamos qué fue lo que pasó con los elementos de la fuerza pública, que hay una situación complicada respecto de si usaron o no usaron armas, etcétera. Ya no sigo abundando porque todos conocemos los hechos. Lo que nosotros estamos planteando es que asumamos con toda la responsabilidad, como Congreso de la Unión en receso, en esta comisión permanente, el que estos hechos tienen que tratarse debidamente con funcionarios que están involucrados de alguna u otra manera en los temas que están en confrontación y que llevaron a la confrontación. No nos cerramos a que tenga que ser comparecencia, puede ser una reunión de trabajo, pero que tengamos relación con ellos, que podamos saber de viva voz qué fue lo que pasó, qué fue lo que se salió de control, qué es lo que están planteando, qué es lo que necesitamos para volver a la paz y a la tranquilidad en el país. No vemos por qué no podamos negociar todos los grupos parlamentarios y sacar por consenso el que puedan venir tanto el secretario de Educación Pública como el secretario de Gobernación, como el propio gobernador del estado de Oaxaca, saber del responsable de la Policía Federal qué es lo que pasó y qué es lo que están planteando hacer para volver a restituir la paz en el estado de Oaxaca y evitar que esto sea la mecha que encienda otros estados de la República. De eso se trata. No veo por qué no nos pongamos de acuerdo en, como el señor diputado lo ha señalado, unir las propuestas de todos los puntos de acuerdo que están agendados. Resulta que solamente están agregando un solo punto en el que todos estamos de acuerdo, que es la integración de una comisión, pero los otros puntos se soslayan. Voy a dar la palabra al diputado Álvarez Maínez y después hacer una propuesta a la Asamblea. Bueno, en primera, a nombre de Movimiento Ciudadano, señalar que nosotros no participamos en ninguna redacción común, en ningún acuerdo de los que se ha hablado, no fuimos invitados y además nosotros tenemos una posición muy clara que se diferencia de lo que aquí se ha comentado como una posición de consenso. El consenso debe de ser un destino al que arribemos los actores políticos después del debate. No puede ser el consenso en sustitución del debate. Nosotros creemos que aquí se tienen que fijar posturas, que se tienen que dar los elementos de cada grupo parlamentario sobre los hechos acontecidos el fin de semana y que así no todos los puntos sean de consenso y nada más lleguemos a que 3 o 4 lo sean, debemos también de identificar los puntos en los que tenemos diferencias políticas, aunque sea para enunciarlos y que la sociedad conozca qué postura tenemos. Nosotros estamos con los maestros. Quiero recuperar el espíritu de las aproximaciones que se hicieron al inicio de la sesión. En efecto, hay distintas proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día de la sesión del día de hoy. La intención era encontrar los elementos comunes de esas proposiciones con punto de acuerdo para provocar una posición clara, un pronunciamiento claro de la comisión permanente que pudiera ser avalado por todos los grupos parlamentarios, sin perjuicio que a propósito de la discusión de este planteamiento se fijaran posición por todos los grupos parlamentarios. Ese fue el sentido de las distintas aproximaciones a primera hora de esta sesión. ¿Cuáles son los 4 puntos
que advertimos como común denominador en las distintas proposiciones con punto de acuerdo que han sido presentadas, que tienen consenso. En primer lugar, la condena enérgica a los hechos ocurridos en Nochistlán. En segundo lugar, la expresión de solidaridad para las víctimas fatales y los heridos. En tercer lugar, la solicitud de informes tanto a la Secretaría de Gobernación como a la Secretaría de Educación Pública, así como al Gobierno del Estado de Oaxaca, para que informen a esta soberanía sobre los acontecimientos. Y en cuarto lugar, la integración de una comisión que dé seguimiento a los hechos ocurridos en Nochistlán, Oaxaca. Este era el planteamiento de consenso que se advertía en función del contenido de las distintas proposiciones que fueron presentadas y registradas debidamente en la sesión del día de hoy, que bajo ninguna circunstancia iba a implicar la cancelación del debate y mucho menos que pudieran los grupos parlamentarios fijar posición de respaldo o bien de diferenciación sobre su contenido. Y la intención era precisamente ordenar el debate, pero sobre todo lograr que la comisión permanente lograra un pronunciamiento de consenso sobre los elementos esenciales de lo que ha acontecido. Me parece que debiéramos rescatar el sentido del acuerdo original. Hay una redacción que les propone la mesa directiva del Senado de la República que borda en estos 4 elementos e, insisto, se sometería de inmediato a discusión y en su caso los grupos parlamentarios pudieran plantear los matices que estimen pertinentes. Le pregunto a la fracción parlamentaria del PRD si en aras de este acuerdo estaría en disposición de retirar su proposición con punto de acuerdo y que podamos entrar a la discusión de la propuesta de 4 resolutivos a los que ya he hecho referencia. Entraríamos en consecuencia, si me permiten, a la discusión del proyecto que ha preparado la mesa directiva y que recoge en esencia los distintos planteamientos que han sido presentados por los grupos parlamentarios. En el entendido de que habrá posicionamientos y debate conforme a nuestras normas internas. Voy a solicitar a la Secretaría de lectura a la propuesta que formula la mesa directiva para sustituir las distintas propuestas con punto de acuerdo y logremos un pronunciamiento de la comisión permanente. Ruego a la Secretaría le dé lectura a la propuesta de la mesa directiva. Por supuesto, presidente. Doy lectura a los resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente los hechos violentos ocurridos en el municipio de Nochistlán, Oaxaca, y exhorta a las autoridades competentes a investigar los hechos ocurridos y se finquen las responsabilidades correspondientes. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expresa su solidaridad a las personas que resultaron heridas y sus más sentidas condolencias a los deudos de las personas fallecidas a causa de esos lamentables sucesos. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública y al gobernador del Estado de Oaxaca remitan un informe a esta soberanía en el que expongan las causas que generaron los hechos violentos, asimismo informen sobre las acciones que se llevarán a cabo para restablecer la gobernabilidad en el municipio de Nochistlán, en el Estado de Oaxaca. Cuarto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión acuerda la creación de una comisión plural que dé seguimiento a los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en el municipio de Nochistlán, Oaxaca. Es cuanto, presidente. Sonido en el escaño de la diputada Nale. Sí. Presidente, puesto que al grupo parlamentario de Morena no se nos convocó para el acuerdo, yo sugiero que se agregue a este acuerdo, tienen que comparecer, tienen que venir, hay que hablar con el secretario de Educación, sus declaraciones de ayer muy desatinadas,
Esto es nada más para que nos manden un memorándum y nos digan qué pasó. Entonces la sugerencia respetuosa es que se agregue que comparecencias, que se agregue que vengan el secretario de Educación, que venga el de Gobernación. Nada más es un acuerdo muy light esto. Gracias. Diputado Menchaca. Senador Menchaca, perdón. Gracias, presidente. También, a nombre de los senadores del Partido Trabajo Morena, solicitar que se incluya la presentación del secretario de Educación Pública, que se presente el secretario de Gobernación, Osorio Chong, y el comisionado de la Policía Federal en el país, para deliberar o para que nos diga quién dio la instrucción de disparar hacia los maestros y a la sociedad civil. Durante la discusión, señora diputada, señor senador, los grupos parlamentarios pueden presentar propuestas de adición o de modificación a los puntos resolutivos que han sido presentados y, en consecuencia, procesarse en las propias intervenciones. Yo les rogaría que lo hagan en ese momento procesal, que me permitan continuar con la apertura a la discusión de esta propuesta. Sonido en el escaño del diputado Álvarez Maínez. Una pregunta a la mesa. Usted inició, presidente, señalando que en esta comisión permanente se habían determinado los turnos que tenían que ver con las proposiciones de punto de acuerdo. Luego, sin haber tomado una votación, interrumpió, digamos, la presentación de los puntos de acuerdo. Nosotros estábamos anotados y vamos a pasar para entrar con el tema de Oaxaca. ¿Eso se va a retomar o decidió cancelarlos? ¿Cuál es la posición de la mesa directiva respecto a la discusión en la que estábamos? Yo tenía entendido que al terminar las proposiciones con puntos de acuerdo entraríamos al tema de Oaxaca. Recordará usted que el trámite que dicté fue en el sentido de consultarle al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que estaba en turno de presentación, si retiraba su proposición para efecto de dar paso a la propuesta que formula la mesa directiva, y es justamente el trámite que estoy dando a continuación. En este momento voy a consultar a la Asamblea si admite a discusión esta propuesta y entramos de inmediato a su discusión. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta que ha sido leída por la Secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por la mesa directiva. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Sí se aprueba, señor presidente. En consecuencia de esta discusión, voy a dar lectura al registro de oradores que se encuentra actualmente en posesión de la mesa directiva. Diputado Alejandro González Murillo, diputado Francisco Javier Pinto Torres, diputado Jorge Álvarez Maínez, diputada Norma Rocío Nale García, senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, diputada Georgina Gagiola Lezama, diputado Omar Ortega Álvarez, senador Juan Carlos Romero Hicks y senador Sofío Ramírez Hernández. Es para intervenciones de los grupos parlamentarios sin perjuicio de las intervenciones por rectificación de hechos, tal y como lo establecen las normas internas de la Comisión Permanente. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su permiso, presidente. Honorable Comisión Permanente. En Encuentro Social entendemos al magisterio como una profesión y una vocación que ennoblecen tanto a quienes lo ejercen como a quienes reciben su instrucción. Reconocemos con gratitud y honor a las maestras y maestros que, comprometidos con su labor comprometida y edificante, nos han compartido y transmitido conocimientos, habilidades y actitudes. Señor presidente, si pueden guardar silencio porque... Permítame, el orador. Ruego a la Asamblea poner atención a las intervenciones de los oradores a fin de mantener la serenidad y la conducción en esta sesión. Adelante, diputado, continúe. Gracias, presidente. Nos han compartido y transmitido conocimientos, habilidades y actitudes complementarias a las que recibimos en el seno familiar. Por desgracia, del otro lado de la moneda, existen también profesores cuyos ejemplos de vida son impresentables
y representan todos los despropósitos posibles. Los que en aras de su derecho a agremiarse se constituyen en grupos de presión y chantaje que a través de la movilización acostumbran exigir prebendas injustificables. En tiempos recientes, en claro y trasnochado desafío al Estado mexicano, una expresión magisterial que nació disidente y no tardó en superar con creces aquellos usos y costumbres que de inicio tanto criticó, se ha movilizado muy violentamente en diversas poblaciones con dos demandas tan descabelladas como inatendibles: la abolición de la reforma y la aplicación de la ley. Para Encuentro Social es una incongruencia buscar desde el Congreso de la Unión la armonización legislativa e institucional del sistema mexicano de procuración y administración de justicia, así como la instauración de un sistema integral de combate a la corrupción y la opacidad para simultáneamente defender el proceder vandálico y porril de una camarilla de profesores e infiltrados que se aferran por todos los medios a las peores prácticas del pasado, reforzadas por sus alianzas electorales y políticas cuyo peligro para México está ampliamente probado. Del mismo modo, resulta inexplicable respaldar la visión convenenciera y veleidosa que pretende hacer creer que si se bloquean carreteras impidiendo la atención médica de enfermos, si se rapa y se veja a profesores que decidieron evaluarse, si se producen ataques contra las instituciones, contra la propiedad, se saquean comercios, se roban y queman automóviles, o si se mata a reporteros que dan cuenta de la barbarie, se trata de causas y modos justos. Pero si el Estado interviene para recuperar el orden, se trata de represión. Para la bancada que tengo el honor de representar, es insostenible esta situación, en que una minoría de personas que pretenden poner de rodillas al Estado mexicano con tal de preservar sus privilegios, tejan las más siniestras alianzas con una expresión política que más parece una secta de vocación terca, mesiánica, narcisista, en detrimento de la educación de miles de menores. Esto lo sabemos, el interés superior de la niñez es incompatible con su utilización como carne de cañón o como el ser obligados a marchar, en lugar de recibir la instrucción a la que tienen derecho y que los prepare para la vida e infunda el sentido del respeto por el otro y por la ley. Igualmente es incompatible con la actividad parlamentaria y política el defender lo indefendible y solapar el chantaje y la violencia como métodos de acción. Vamos a recuperar la legalidad y si hay que pagar costos, siempre que sean legítimos. En nombre de las y los legisladores de Encuentro Social, vengo a esta tribuna a manifestar nuestro más amplio y restricto respaldo al Estado mexicano, del que somos parte, y a hacer un llamado para defender al Estado de Derecho, al que protestamos cumplir y hacer cumplir cuando asumimos el mandato de las personas. De la misma manera, hacemos votos para que el diálogo convocado para hoy por la Secretaría de Gobernación sea honesto, abierto y fructífero para bien de México, la educación y sobre todo la niñez. Es cuanto, presidente. Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros, diputados, diputadas, senadores y senadoras. La muerte no nos debe ser indiferente. No podemos permitir que la confrontación y la violencia se instituyan como un actor fundamental para resolver los conflictos del país. En Nueva Alianza, manifestamos nuestro profundo rechazo e indignación por los lamentables hechos ocurridos el pasado fin de semana en Nochitlán, Oaxaca. De igual modo, exigimos